Estimados postulantes, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Reciban de mi parte un saludo fraternal y un abrazo virtual a través de este medio, esperando que se encuentren muy bien, tanto ustedes como también sus familias. Vamos a empezar nuestra clase número 9 de nuestra materia de teoría del derecho. Así que sean bienvenidos a todos ustedes a esta clase. Bien, hemos estado la clase anterior viendo el tema sobre la tercera parte de este texto del profesor Norberto Bobbio como ser del jus naturalismo. Seguimos aún estudiando y miren, estamos ya cabalmente ante nuestra penúltima clase. La siguiente clase estaremos ya terminando con el estudio y avance de esta materia tan importante que es para todos nosotros. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar entonces la clase de hoy, ¿sí? Por tanto, distinguidos postulantes, vamos a entonces nosotros analizar el tema referido al justnaturalismo como la teoría de la moral. El justnaturalismo como la teoría de la moral, ¿sí? En ese sentido, vamos a entonces entrar a analizar nuestro texto que tenemos todos nosotros, este acápite referido a la tercera parte, el capítulo 8, ¿sí? Muy bien, estimados postulantes, entonces empecemos con esta diapositiva referida al renacimiento del justnaturalismo. No es una novedad, ¿sí? No es una novedad. El profesor se pregunta, ¿dónde queremos ir a parar? ¿Dónde queremos ir a parar? Ante una doctrina que no para de renacer. Las explicaciones entonces probablemente podrían ser dos. Primero, renace continuamente porque está siempre viva, ¿ya? Sería lo que está aún vivo, pues renace, ¿sí? Porque está en constante movimiento. Segundo, renace continuamente porque no consigue crecer, ¿ya? Y podemos decir que la primera es la tesis que podría llamarse, y así se ha hecho, el eterno retorno del derecho natural. Ustedes saben, queridos postulantes, que en los temas anteriores habíamos referido que se ha podido concebir a la superioridad del derecho positivo por encima del derecho natural. Decíamos una oportunidad que el derecho positivo no concibe la existencia de otras ramas del derecho que no sea el derecho positivo. Entonces, de tal forma que encontramos en esta primera que siendo aún viva, ¿verdad? Permite este retorno, este eterno retorno del derecho natural. Y segundo, es la tesis que podría definirse como la eterna crisis del derecho natural. Renace continuamente porque no consigue crecer. Y vemos justamente, en cierto modo, un estancamiento, ¿no?, del derecho natural que no ha logrado crecer, desarrollarse, ¿no? Entonces es por esa razón que es importante, ¿verdad?, distinguir, ¿ya? Es importante distinguir la moral de la teoría de la moral. La moral de la teoría de la moral. Del renacimiento del justnaturalismo al justnaturalismo, ¿ya? Se suele acudir como un remedio para una crisis moral. Pero el justnaturalismo, ¿verdad?, ¿será un sistema moral? ¿Qué dicen ustedes, estimados postulantes? ¿Será que el justnaturalismo es un sistema moral? Y si fuese así, ¿qué sistema es? Entonces, la tesis principal de esta ponencia es que solo es posible entender adecuadamente qué es el justnaturalismo cuando se cae en la cuenta de que el justnaturalismo no es una moral, no es una moral, sino una teoría de la moral. Entonces es muy diferente hablar de la moral respecto de la teoría de la moral.
¿Cómo debe entenderse a la moral? Se debe entender a la moral como un conjunto de prescripciones sobre la conducta humana en general, ordenada, sistemática y jerárquicamente, ya en torno a algunas máximas fundamentales, habitualmente inspiradas por la aceptación de un valor considerado como preeminente, ¿sí? Entonces, de manera que se habla de ética de la libertad, por ejemplo, ¿no? La ética de la libertad, la ética de la justicia, la ética de la compasión, la ética de la caridad, la ética de la perfección, la ética de la solidaridad, ¿sí? La utilidad de la fuerza, la potencia, la paz, el bienestar y así sucesivamente. Y algunas veces de forma menos clara a partir de la escuela o el autor que les ha elaborado y predicado, de manera que se habla de ética cínica, estoica, es epicúrea, tomista, libertina, calvinista, puritana, espinociana, kantiana, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que la teoría de la moral, primero es un conjunto de argumentos elaborados de forma ordenada, cuya finalidad es proporcionar a una moral, cualesquiera que sea, una justificación racional que debe estar normalmente en condiciones de persuadir a los demás para que le acepten, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Muy bien. Entonces, al afirmar, por tanto, que el justnaturalismo no es una moral, sino una teoría de la moral, se pretende decir que desde ese punto de vista de las máximas supremas propuestas o de los valores preeminentes aceptados, las corrientes que apelan al derecho natural muestran las más desconcertantes variedades. Forman, en cambio, un conjunto homogéneo que justifica, por lo demás, la denominación habitual, solo cuando se considera desde el punto de vista del conjunto de conceptos, razonamientos, argumentos utilizados para demostrar la plausibilidad de la moral que se quiere defender frente a los demás. ¿Sí? Mire qué importante. Pasemos, el justnaturalismo no es una moral, ¿verdad? El justnaturalismo no es entonces una moral, ¿sí? Es así que en la expresión derecho natural, el término naturaleza indica dos cosas, bien ya sea la fuente o bien ya sea el fundamento. Muy bien, veamos entonces la teoría de la moral. El justnaturalismo es una teoría de la moral, ¿sí? Entonces, por tanto, el justnaturalismo no es una moral, sino una teoría de la moral, ¿sí? Una teoría de la moral. Desde la antigüedad, la idea del derecho natural se encuentra estrechamente conectada con la de su contrario, el derecho positivo. Naturaleza es uno de esos conceptos generalísimos, ¿ya? Que se emplean para dar una explicación global de la realidad. Y en efecto, vemos que hay filosofías cuya sustancia consiste en afirmar que la realidad es la naturaleza. Entonces, derecho natural es esa parte del derecho cuyo origen es independiente de la obra creadora del hombre, ¿no? Entonces, el origen es independiente de la obra creadora del hombre. Para que una doctrina pueda definirse como just naturalista, han de concurrir conjuntamente dos afirmaciones. Primero, una parte de las reglas de la conducta del hombre en sociedad no es obra del hombre histórico, ¿ya? No es obra del hombre histórico. Y segundo, la parte mayor o menor de esas reglas naturales se encuentran situadas en un plano axiológicamente superior a la parte compuesta por las reglas positivas, ¿sí? Entonces,
Podemos decir que la primera de las dos afirmaciones revela un modo de producción de las reglas de conducta distinto de las de la tradición. Es decir, estamos hablando del derecho consuetudinario y de la voluntad dominante, ¿sí? De la voluntad dominante. Estamos hablando del derecho legislativo. O bien un modo de justificar la obligatoriedad de las reglas que no hace referencia a un mandato irresistible del superior divino o del superior humano. Y por su parte, la segunda afirmación introduce un orden jerárquico entre varios tipos de reglas, ¿ya? Y propone de ese modo un criterio de preferencia, ¿ya? Propone un criterio de preferencia. Veamos, veamos entonces el justnaturalismo, entonces, ¿verdad? Eh, no es una moral, sino una teoría de la moral, ¿no? Como bien habíamos justamente justificado. También tenemos como teoría de la moral justnaturalismo es insostenible, ¿sí? Es insostenible. Podemos decir entonces que el análisis histórico de los diferentes sistemas justnaturalistas no nos autoriza a afirmar que la naturaleza sea un criterio válido. Muy bien. Entonces, vemos también que aún suponiendo que la naturaleza fuera un criterio válido de distinción que permite caracterizar ciertas tendencias, distinguiéndolas de otras, de esa constatación fáctica, no se deriva como consecuencia que las tendencias naturales sean buenas y las que no son naturales sean malas. Y el tercero, ya que estamos viendo tres acepciones, ¿verdad? Primero, desde un punto de vista del análisis histórico, desde un punto de vista de la naturaleza como criterio válido de la distinción que permite caracterizar ciertas tendencias, ¿verdad? De entre una constatación fáctica y tercera, cuando calificamos como natural una institución que hemos valorado como buena, ¿no? Entonces esas son las tres, ¿verdad? Maneras, ¿ya? Y bueno, pues podemos decir ya en definitiva que la teoría del derecho natural, cuando no es un erróneo intento por extraer un sistema de prescripciones a partir de un sistema de constataciones de hecho, es un ilusorio disfraz de una fundamentación religiosa o tradicionalista o histórica para una moral social determinada. En otras palabras, de una fundamentación que apela o a la autoridad divina o la autoridad de la tradición o de la autoridad de la ideología históricamente relevante. El justnaturalismo como teoría de la moral es el recurrente intento destinado al fracaso de mundanizar un derecho que deriva de Dios o de sublimar un derecho que se expresa en la tradición o de objetivar un derecho que se impone como expresión de un determinado sistema de valores, ¿sí? De un determinado sistema de valores. Entonces, lo que importa del naturalismo es su función histórica, ¿ya? Es su función justamente histórica. Entonces, es así que retrocediendo un poquito, podemos decir, ¿verdad?, que el renacimiento del justnaturalismo puede resumirse como se sigue. Primero, si por renacimiento del justnaturalismo se entiende el renacimiento de una determinada moral, cuya base se pretende establecer la diferencia del justnaturalismo antiguo y el medieval y el justnaturalismo moderno, tanto una ética de la obediencia a los poderes públicos como una ética de la resistencia, ¿verdad? Entonces, mire, qué importante es esto que estamos justamente analizando. Entonces, como bien hemos señalado, la función histórica del justnaturalismo hoy ha de desempeñar generalmente otras corrientes también del pensamiento, ¿ya? Otras corrientes del pensamiento, ¿sí? El primer paso ha sido el control del poder ejecutivo, ¿sí? El control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo,
el paso siguiente se dio al instituir el control del poder legislativo ordinario por parte del poder constituyente a través de un órgano encargado de la garantía de la legitimidad constitucional. Ahora, entonces, se debe encontrar en la fase irresistible de ese impulso hacia el control a un ordenamiento jurídico parcial, es decir, como bien sabemos, distinguidos postulantes, el Estado, ¿no? El Estado, entonces, ¿verdad? Por parte del ordenamiento universal, ¿verdad? El inicio de esta nueva fase se sitúa entonces nuevamente en lo que se expuso, ¿verdad? Anteriormente, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como un derecho natural. Entonces, es así que a estos argumentos traídos de la historia de la filosofía se debe añadir un argumento también que se toma de la reflexión sobre el movimiento de las ideas que se desarrolla ante nuestro parecer, ¿sí? Entonces, es así, ¿verdad?, que se debe entonces de establecer límites a este poder estatal, como ser, por ejemplo, quienes producen normas jurídicas, ¿no? Quienes producen normas jurídicas, de qué manera se puede establecer ese límite. Y segundo, quienes están llamados a cumplirlas. En el primer caso, quienes producen normas jurídicas se refiere justamente a la Asamblea Legislativa en el caso nuestro, ¿no? Y quienes están llamados a cumplirlas. Yo creo que en este sentido, todos, tanto quienes son creadores de la norma jurídica como también quienes son receptores de la norma jurídica, todos somos llamados a cumplirlas. Y quienes la deben aplicar, en este caso, lo vemos en el caso del juez, ¿verdad? En el caso del juez, porque él es la autoridad que debe aplicar las normas jurídicas, ¿ok? Entonces, mire usted qué importante es esto que estamos analizando, distinguidos postulantes, ¿sí? Finalmente, para poder ir concluyendo con este tema, es sabido que entre los jueces, incluso en los países del derecho cotidiano y por tanto más sensibles a la influencia del positivismo jurídico, van abriéndose camino, ¿ya? Ideas favorables a una mayor amplitud en el juicio y a considerar las normas generales y abstractas provenientes de los órganos públicos más como directivas que como mandatos rígidamente vinculantes. Entonces, es así, distinguidos postulantes, que renace, lo que sí entonces renace continuamente es la exigencia de la libertad contra la opresión, la igualdad contra la desigualdad, de paz contra la guerra, ¿verdad? Eso es lo que debe constantemente renacer, la exigencia de libertad contra la opresión, ¿no? Qué bueno por ello es estar frente a un Estado donde respeta y precautela este derecho fundamental como ser la libertad, también la igualdad frente a todos quienes nos rodean y todos nosotros frente a nuestros semejantes somos iguales, ¿verdad? Contra la desigualdad. La paz como tranquilidad, distinguidos postulantes y sosiego frente a las guerras que tanto daño nos hicieron, ¿verdad? Entonces la Segunda Guerra Mundial trajo y se llevó muchas vidas. Y es así que ahí es donde nace justamente la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la paz contra la guerra, ¿sí? Entonces es justamente eso que se pretende a través de la función histórica del justnaturalismo, hoy la desempeña generalmente ya otras corrientes de pensadores. Para poder terminar, distinguidos postulantes con esta clase, vamos a nuevamente proyectar una cápsula didáctica que nos hemos permitido preparar con la finalidad de que ustedes puedan reforzar por todo lado, por todo medio, el estudio de este tema, como también de este libro. Esperando que sea de mucho agrado, les pido mucha atención, por favor, que vamos a pasar a proyectar la misma. Dirección de Admisión Facultativa. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Materia: Teoría del Derecho. Docente: Maestro Ezequiel Aguilar Pantoja, docente titular de la carrera de Derecho. Cita bíblica:
El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Salmos, capítulo 37, versículo 23 al 24. Bienvenidos, queridos postulantes. Hoy hablaremos sobre el justnaturalismo como teoría de la moral. Empecemos. Numeral 1. El renacimiento del justnaturalismo no es una novedad. ¿Dónde queremos ir a parar? Ante una doctrina que no para de renacer, las explicaciones posibles son: inciso 1. Renace continuamente porque está siempre viva. Esta tesis que podría llamarse el eterno retorno del derecho natural. Inciso 2. Renace continuamente porque no consigue crecer. Esta tesis que podría definirse como la eterna crisis del derecho natural. Numeral 2. ¿Es preciso distinguir la moral de la teoría de la moral? El renacimiento del justnaturalismo se suele acudir como remedio para una crisis moral, pero el justnaturalismo ¿es un sistema moral? ¿Y qué sistema es? La tesis principal da a entender que el justnaturalismo no es una moral, sino una teoría de la moral. Moral. Se entiende como un conjunto de prescripciones sobre la conducta humana, en general, ordenadas sistemáticamente y jerárquicamente en torno a algunas máximas fundamentales, habitualmente inspiradas por la aceptación de un valor considerado como preeminente. La ética de la libertad, la justicia, la compasión, la caridad, la perfección, la solidaridad, la utilidad, la fuerza, la potencia, la paz, el bienestar y así sucesivamente. De forma menos clara, a partir de la escuela o el autor que las ha elaborado y predicado, de manera que se habla de ética cínica, estoica, epicúrea, tomaste, libertina, calvanista, puritana, espinociana, kantiana, spenceriana. Teoría de la moral. Conjunto de argumentos elaborados de forma ordenada, cuya finalidad es proporcionar a una moral justificaciones racionales, la cual debe persuadir a los demás para que le acepten. Se podría agregar que algunos sistemas filosóficos, morales y teorías de la moral están estrechamente unidas. Al no separarlas, facilita la comprensión de ambas. El justnaturalismo no es una moral, sino una teoría de la moral. Las corrientes que apelan al derecho natural muestran la más desconcertante variedad. Forman un conjunto homogéneo solo cuando se las considera un conjunto de conceptos, razonamientos, argumentos utilizados para demostrar la plausibilidad de la moral que se quiere defender frente a los demás. Numeral 3. El justnaturalismo no es una moral. Expresión derecho natural. El término naturaleza no da ninguna información de las prescripciones indicadas por estas dos cosas. Bien, la fuente. Bien, el fundamento del derecho. Expresión derecho natural es empleada en dos secuencias: derecho natural, consuetudinario, legislativo, divino, humano, de las cuales la primera se caracteriza por la referencia a la fuente de las reglas, mientras la segunda al fundamento. Numeral 4. El justnaturalismo es una teoría de la moral. Como ya lo dijimos anteriormente, el justnaturalismo no es una moral, sino una teoría de la moral. Como teoría no tiene preferencias éticas. Desde la antigüedad, la idea de derecho natural se encuentra estrechamente conectada con la de su contrario. Con la del derecho positivo. Naturaleza. Es uno de esos conceptos generalísimos para una explicación global. Hay filosofías que afirman que la realidad
es la naturaleza. El derecho natural es esa parte del derecho cuyo origen es independiente de la obra creadora del hombre. Para definir jus naturalista han de concurrir dos afirmaciones. Inciso 1. Una parte de las reglas de la conducta del hombre en sociedad no es obra del hombre histórico. Revela un modo de producción de las reglas de conducta distinto de la tradición del derecho constitucional y de la voluntad dominante derecho legislativo, o un modo de justificar la obligatoriedad de las reglas que no hace a un mandato irresistible del superior divino. Inciso 2. Mayor o menor de estas reglas naturales se encuentra en un plano axiológicamente superior a la parte compuesta por reglas positivas. Introduce un orden jerárquico entre varios tipos de reglas y propone de ese modo un criterio de preferencia. Ambas constituyen el esquema para la construcción de un ordenamiento normativo. Numeral 5. Como teoría de la moral, el justnaturalismo es insostenible. Me limito ahora a proponer sistemáticamente 3 argumentos relevantes para conmutar el justnaturalismo como teoría de la moral y para vaciar de significado su retorno en esta aceptación. Numeral 1. El análisis histórico de los diferentes sistemas justnaturalistas no autoriza a afirmar que la naturaleza sea un criterio válido. ¿Es más natural la desconfianza hacia los demás? Como pretendía Hobbes, o el appetitus societatis, como pretendía Grocio. Numeral 2. Suponiendo que la naturaleza fuera un criterio válido de distinción, de esta constatación fáctica no se deriva como consecuencia que las tendencias naturales sean buenas y las que no son naturales sean malas. Numeral 3. La teoría del derecho natural, cuando no es un erróneo intento por extraer un sistema de prescripciones a partir de un sistema de constataciones de hecho, es un disfraz religioso o tradicionalista o histórico, una fundamentación que apela a la autoridad divina o tradicionalista o de una ideología históricamente relevante. El justnaturalismo como teoría de la moral es el recurrente intento destinado al fracaso de mundanizar un derecho que deriva de Dios, o de un derecho que se expresa en la tradición, o de objetivar un derecho que se impone como un determinado sistema de valores. Numeral 6. Lo que importa del justnaturalismo es su función histórica. Numeral 1. Si por renacimiento del justnaturalismo se entiende el renacimiento de una determinada moral, cuya base se pretende establecer la diferencia entre el justnaturalismo antiguo y medieval y justnaturalismo moderno, ética de la obediencia a los poderes públicos como una ética de la resistencia. Numeral 2. El renacimiento del justnaturalismo se entiende el renacimiento de una determinada teoría de la moral, a partir de que, en realidad, no hay nadie que la entienda de esta manera. Debería sacarse la conclusión de que el renacimiento del justnaturalismo carece por completo del significado en el momento presente. Es necesario fijarse en la teoría del derecho natural en su función histórica. Numeral 7. Pero la función histórica del justnaturalismo hoy la desempeñan generalmente otras corrientes de pensamiento. El primer paso ha sido el control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo. El paso siguiente se dio a instituir el control del poder legislativo ordinario por parte del poder constituyente a través de un órgano encargado de la garantía de la legitimidad constitucional. Ahora nos encontramos en la fase de irresistible impulso hacia el control. Un ordenamiento jurídico parcial, el Estado. Un ordenamiento universal, la comunidad universal. El inicio de esta nueva fase se sitúa en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
Estos argumentos de la historia, de la filosofía, es el más tomado de la reflexión sobre el movimiento de ideas que se desarrolla ante nuestros ojos. Las formas que asume la demanda de límites al poder estatal, inciso A, quienes producen formas jurídicas en los lugares que cayeron los estados totalitarios, han sido promulgadas constituciones nuevas, con amplias declaraciones de derechos individuales y sociales, sino también jurídicos al poder legislativo. Además, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se ha dado el primer paso hacia la garantía jurisdiccional internacional de los derechos de los ciudadanos contra su propio Estado. Inciso B. ¿Quiénes están llamados a cumplirlas? Los individuos. Desde la resistencia europea contra el fascismo hasta la lucha de los pueblos coloniales contra los antiguos dominadores, desde la proclamación de desobediencia civil en los casos de guerra injusta. Inciso C. ¿Quiénes deben aplicar? Finalmente, es sabido que entre los jueces, incluso en los países de derecho codificado, y por tanto más sensibles a la influencia del positivismo jurídico, van abriéndose camino a ideas favorables en el juicio y a considerar las normas generales y abstractas, provenientes de los órganos públicos, más como directivas que como mandatos rígidamente vinculantes. Lo que sí renace continuamente es la exigencia de la libertad contra la opresión, de igualdad contra la desigualdad, de paz contra la guerra. Pero esta exigencia nace independientemente de aquello que los sabios piensan acerca de la naturaleza del hombre. Se tendría que hablar del retorno de aquellos valores que hacen que la vida humana sea digna de ser vivida. Intentan justificar con arreglo a los tiempos y a las condiciones históricas. Estos argumentos del justnaturalismo han sido una manifestación duradera, pero no es la única, y no parece que sea hoy teóricamente la más aceptable. Muchas gracias por la atención. Bueno, distinguidos postulantes, espero haya sido de mucho agrado estas cápsulas didácticas que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes, con la finalidad de poder fortalecer el avance de nuestra materia y de esa manera también podamos reforzar el estudio sobre la teoría del derecho. Llegamos a la conclusión, distinguidos postulantes, con este proverbio muy bonito, capítulo 3, versículos 7 al 8, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que, distinguidos postulantes, nos estaremos viendo en nuestra siguiente clase, la última clase que tendremos próximamente, ¿sí? Que Dios les bendiga, será hasta la siguiente clase. Hasta pronto.